Hola, en este especial de los 10 años de APC Colombia nos encontramos con Martin de Groot. Él es el director encargado de la cooperación canadiense en Colombia. Es un gusto estar con usted, señor de Groot. Muchas gracias por aceptar esta invitación de APC Colombia y de hacer parte de este especial en donde estamos visibilizando las acciones de nuestros principales aliados y socios de cooperación. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, y entremos en materia para usted como director de la cooperación canadiense en Colombia. ¿Cuál ha sido el principal valor agregado del trabajo con APC Colombia en estos años? Pues yo diría que después de casi 4 años en el país, lo que he visto es que realmente hay un valor agregado en tres áreas principales. Uno es la interlocución, de tener un punto focal con quien hablar acerca de la materia de la cooperación, como un portal al gobierno colombiano. El segundo para mí es la ubicación, para poder ubicarse como cooperante. Con todo el análisis que ustedes hacen acerca de la cooperación internacional, uno puede ver cuáles son los nichos de otros cooperantes, donde hay oportunidades, y cómo medirse frente a sus pares en el mundo de la cooperación. Y la tercera, y tal vez lo más importante para nosotros, ha sido la replicación, porque ustedes tienen un papel en el ecosistema primordial para ver cuáles son los éxitos de la cooperación, analizándolos y mirando cómo se puede amplificar un poco este impacto. Entonces, esta cuestión de replicación para nosotros ha sido como un punto principal para toda la colaboración con APC. ¿Y cuál ha sido entonces en ese panorama que usted nos cuenta el trabajo, cómo ha sido ese trabajo conjunto con APC Colombia y la cooperación canadiense? Bueno, en este aspecto de replicación, pues yo veo dos bloques, digamos. Primero son los call, donde se mira cómo las entidades colombianas puedan replicar, reforzar y aprender de los éxitos de las metodologías desarrolladas adentro de proyectos de cooperación. Entonces, en este bloque hemos tenido 5 iniciativas en los últimos años, antes de la pandemia, por supuesto. Y eso ha logrado de compartir las experiencias positivas. En este caso, en total, más de 120 funcionarios del gobierno, con docentes, organizaciones locales. Y realmente ha sido una manera para abrir un diálogo acerca de lo que se puede hacer y en otras partes del país donde se puede ubicar esas iniciativas, esas experiencias. Y entonces en los call tuvimos como 3 bloques de trabajo. Uno era acerca de la empleabilidad y la inclusión laboral. Eso ha sido en seguimiento al proyecto que tenemos con CUSO International en empleabilidad. Y eso ha sido con el trabajo de DPS, el Departamento de Prosperidad Social, y el Servicio Público de Empleo. Y ahí hemos logrado hablar y profundizar un poco el diálogo acerca de esta inclusión laboral y con esta iniciativa de cerrar las brechas en términos de inclusión para las poblaciones más vulnerables, cómo mirar rutas de inclusión con empleadores, mirando las oportunidades de amplificar un poco este trabajo. El segundo bloque ha sido en términos de la educación financiera. Tuvimos un proyecto grande con Développement International Desjardins en la educación financiera y más que todo enfocado en mujeres y jóvenes en el medio rural. Y sabemos a veces que hay una falta de capacidad a nivel de esta población en términos del manejo de las finanzas, y eso les impide y forma una barrera para que accedan a créditos, que es fundamental para la inversión en sus empresas. Entonces, con este proyecto, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tuvimos 2 encuentros con mujeres y jóvenes en varias partes del país para transferir un poco esta experiencia para que puedan en el futuro replicar también este proceso de educación
y para fortalecer en ese sentido las capacidades de mujeres y jóvenes en el medio rural. Y el Ahí tercer... quiero hacer un... Ah, bueno, sí, claro, Vale, continúe. dale. No, bueno, quería hacer era una aclaración porque hemos hablado de los call, aunque le hace falta esta última parte, para que aquellos que nos están viendo y nos están escuchando puedan entender, es una metodología que se desarrolló o que ha desarrollado en APC Colombia para poder transferir las mejores prácticas de un territorio de Colombia a otro territorio de Colombia. Es una manera de poder multiplicar esos esfuerzos y de poder tener mejores prácticas y todo eso, por supuesto, que redunde en el desarrollo de las regiones del país. Sí, así es. Y realmente en el tercer bloque que tuvimos era exactamente eso, de transferir la experiencia. En este caso era un proyecto en etnoeducación enfocado en poblaciones afrocolombianos. Era un proyecto que tuvimos con Save the Children Canadá y el Consejo Noruego de Refugiados. Y eso se desarrolló en una parte del sur y de la costa pacífica. Pero por supuesto con posibilidades de replicarse en otras partes del país. Entonces, eso era también con el Ministerio de Educación Nacional para replicar esta modalidad, esta metodología para etnoeducación, mirando hacia atrás la historia de esas comunidades y también de mirar hacia el futuro y de alguna forma escribir el futuro de esas comunidades, integrándose con sus historias propias de sus comunidades. Entonces, eso era la experiencia de los call, pero hay un segundo bloque que para mí realmente muestra el compromiso y la implicación del gobierno colombiano, que son las contrapartidas, donde el gobierno pone su cofinanciamiento en varias iniciativas. Y en años pasados hemos tenido tres contrapartidas importantes. Uno era con la Fundación Plan, que trabajaba en créditos y grupos de ahorro, y con el cofinanciamiento de parte del gobierno, con APC, llegamos a casi 2,000 personas, jóvenes y sus familias, en 3 municipios, en Tumaco, Buenaventura y Quibdó, para crear y fortalecer los grupos de ahorro y crédito. Otro era otra vez con el proyecto Confuso International en empleabilidad. Y con eso llegamos a casi 1,000 personas, 1,000 migrantes en este caso, en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, para aumentar la retención de esas poblaciones en sus empleos y reducir la retención, la rotación, perdón. Y eso era otra vez para beneficiar tanto los empleadores como los migrantes. Y con el cofinanciamiento que recibimos o el proyecto recibió de parte del gobierno con APC, lograron amplificar un poco y aumentar el impacto de esta iniciativa. Y el último llegó a las comunidades de acogida y migrantes venezolanos, más de 1,300 personas, en términos de atención en salud sexual y reproductiva. Era con Profamilia, trabajando en un eje fundamental para Canadá, que es la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. Y otra vez era para amplificar, aumentar las capacidades y cerrar aún más brechas. Entonces, es muy importante para nosotros de ver cómo se puede colaborar de esta forma. Y es una muestra de que realmente se ha logrado identificar soluciones que son abordables, que son reales, que son factibles para la sociedad colombiana. Martín, justamente en este último punto, usted ha hecho énfasis en algo que hemos podido identificar que ha sido muy importante o que es muy importante para la cooperación canadiense y es el trabajo con mujeres y el trabajo en el tema de migración. ¿Podemos hablar un poco más de eso? Porque tenemos entendido que ustedes también de alguna manera sienten que ustedes hacen un trabajo específico ahí en el tema de género y también pues han sido líderes en todo este tema de las mesas de cooperantes en el tema de migración. Recientemente ustedes lideraron una. Sí, pues para hablar del tema de igualdad de género, Canadá cuenta con una política de asistencia internacional feminista y las mujeres y las niñas están al centro de todo el trabajo, de toda la cooperación. Entonces,
no implica solo iniciativas específicamente en igualdad de género, sino en toda la cooperación. Entonces, si hablamos del desarrollo rural, ahí está. Si hablamos de educación, ahí está. Entonces, en toda la cooperación es un filtro que tenemos para asegurarnos que nadie se queda atrás y todo el mundo se siente incluido en los procesos de la cooperación. Por supuesto, también hay inversión en proyectos específicos para reforzar la voz y el liderazgo de las mujeres en el medio rural, pero también un enfoque muy especial en la salud sexual y reproductiva, donde hay necesidades importantes y es un poco un nicho que Canadá está ocupando en ese sentido, trabajando con entidades nacionales como Profamilia, como un socio principal para nosotros, pero también con OIM. En términos del tema de migración, sí ha sido un tema creciente para nosotros en los últimos años. Y eso, en parte, aquí en Colombia es gracias a la posición muy progresiva de Colombia en dar la bienvenida a esta población vulnerable y de abrir las puertas y los sistemas y los servicios del gobierno. Como mencionó, en mediados de junio tuvimos una conferencia liderada por nuestra ministra Karina Gould para reforzar y apalancar las donaciones de todos los donantes del mundo frente a esta crisis. No solo para Colombia, sino para toda la crisis migratoria en América Latina. Y realmente fue un éxito enorme, recogiendo casi 2.3 billones de dólares americanos, adentro del cual había 1.4 billones en préstamos y casi $1 billón en donaciones, que representa un aumento de 45% sobre el año pasado en términos de los recursos comprometidos frente a la crisis. Y en eso Canadá llegó en tercer lugar, si podemos hacerlo así, en términos del ranking, con más de 100 millones de dólares canadienses frente a esta crisis. Y un punto también importante para visibilizar la crisis y el impacto que ha tenido en la región, habían 6 donantes nuevos que nunca han participado frente a esta crisis. Y creo que es importante porque si miramos los varios crisis migratorios en el mundo, el impacto de eso no ha sido tan visible y creo que es importantísimo para que el mundo entero sabe de lo que está pasando y las respuestas positivas que están dando en varios países, tanto como Colombia. Con el TPS creo que es un ejemplo para la región, pero también para todo el mundo, de mirar cómo Colombia está mirando eso pues como un reto, pero también como una oportunidad y que hay una manera de responder que es muy positivo, muy incluyente y muy progresista, digamos. Precisamente, Martín, usted acaba de indicar que esta mesa fue liderada por la ministra Karina Gould, quien además también estuvo recientemente en una visita virtual aquí en Colombia, en donde se trataba además del tema, por supuesto, migratorio, otros temas. Y en ese sentido quiero preguntarle cómo es el nuevo panorama entonces de la cooperación canadiense tras esta visita, qué fue lo que ahí se acordó y cuál será entonces ese enfoque de trabajo que tendrá ahora APC Colombia con la cooperación canadiense. Sí, realmente fue un gran éxito de la visita virtual de nuestra ministra hace unos meses. Era la primera visita virtual que llevó a cabo nuestra ministra en todo el mundo. Y eso muestra un poco la importancia de la relación que tenemos entre Canadá y Colombia, el diálogo abierto y la relación fructífera que siempre hemos llevado a cabo y va a seguir para nosotros. En términos de los temas tratados durante la visita, migración era fundamental. Estaba en el camino hacia esta conferencia de donantes, entonces era un punto y era justo después del anuncio del TPS, entonces era un punto fundamental. Para nuestra ministra también la educación ha sido un punto principal y Canadá ha sido un donante importante en este sector desde años y durante la visita también
anunciamos la firma de un memorando de entendimiento entre nosotros, entre el Ministerio de Educación Nacional y Canadá, y también con un nuevo proyecto de pago por resultados en educación. Y finalmente, por supuesto, no podemos olvidar del proceso de paz. Y entonces era un momento también para escuchar las voces de mujeres, más que todo, pero las comunidades más afectadas por el conflicto, y de mirar cuáles son los próximos pasos y el camino hacia adelante. El panorama para nosotros vemos en Colombia, y era un tema transversal, digamos, de esta visita, de cambiar un poco las modalidades para la cooperación en general, de reinventar un poco, siendo un país de renta media, Colombia, hay oportunidades de trabajar de una manera distinta, ¿no? Entonces hay también recursos adicionales de parte del sector privado, y son cuestiones de cofinanciamiento y de mirar dónde y cómo alinear los intereses de varios actores en el sector para que los recursos se hagan más eficiente, más eficaz y con más impacto. Entonces, una parte del panorama es de identificar mecanismos para un trabajo en conjunto entre nosotros, sociedad civil, gobierno y sector privado, para que los recursos lleguen a donde tienen que estar. Y eso requiere también algunos mecanismos y innovación. Y hemos visto un nivel de creatividad y compromiso aquí en Colombia que realmente lo pone fácil, porque no es algo que se puede hacer en todo el mundo, pero vemos que es una posibilidad para tener un ejemplo aquí en la región que se podría replicar en otros países también. Y eso todo con miradas a 2030, donde nuestro objetivo como tal, como cooperación canadiense, es de enfocarnos en un trabajo en conjunto con Colombia para consolidar la paz, por supuesto, pero también para apalancar esas nuevas alianzas para el cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible, que es un reto que tenemos todos. Para nosotros es por medio de varios sectores donde hemos trabajado ya desde años, como mencioné, la educación, igualdad de género, por supuesto, migración y desarrollo rural son fundamentales. Y con eso creo que juntos podemos lograr algo importante para el desarrollo sostenible de Colombia. Martín, con esta respuesta que usted me da, me imagino hacia el futuro el trabajo de APC Colombia, y lo digo porque normalmente cuando se cumplen años, cuando se cumple un aniversario, solemos mirar hacia atrás, que está muy bien, y ver todo el camino que se ha recorrido, pero también hay que mirar hacia adelante, y en ese sentido quiero preguntarle cómo se imagina a APC Colombia en los próximos 10 años, en la próxima década, teniendo en cuenta cuál es ese panorama que tiene actualmente el país, que usted lo ha dicho muy bien, un país de renta media alta, un proceso de estabilización y por supuesto una superación de esta crisis migratoria. Y con esos elementos que nos dio de la visita de la ministra aquí a Colombia, de manera virtual, pero una visita muy fructífera. Sí, no, y en eso creo que, pues mirando hacia el futuro, pero también mirando hacia atrás, creo que se han logrado muchas cosas en los últimos 10 años, por supuesto, en términos de la reducción de la pobreza. Pero con este año pasado tan retador para todo el mundo y para Colombia, que ha sido tan impactado por la pandemia, vemos que hay algunos riesgos, ¿no? de retroceder un poco. Y en ese sentido, creo que el papel de APC es fundamental para poder identificar dónde están los nichos, dónde están las necesidades, y identificar cómo se puede apalancar recursos. Siendo un país de renta media y con la coyuntura de cosas como la pandemia, con migración, hay la posibilidad que lleguen fondos que son muy enfocados, tal vez solo en migración, tal vez solo en respuesta a la pandemia, y también siendo un país de renta media, que hay una reducción de los fondos de la cooperación en los próximos 10 años. En eso, entonces, de identificar las oportunidades reales, de llegar al nudo de los problemas, de los retos,
creo que es un proyecto de análisis y de coordinación que tiene que jugar APC para que los recursos de la cooperación sean más eficaces, más impactantes. Y enfocarse en priorizar donde realmente hay necesidad de ese tipo de financiamiento a veces más flexible. También mirando o creando una política para captar los recursos de una manera eficaz y eficiente. Y ahí innovar, realmente, de aprovechar la creatividad de la población colombiana, de las entidades, del compromiso fuerte que se ve en el gobierno de Colombia, y de ahí identificar cómo trabajar en conjunto con la comunidad internacional para que los recursos realmente cierren brechas y se los utilice de una forma lo más impactante posible. Usted acaba de mencionar también el tema de la pandemia, una respuesta que tenía que dar todos los países, una situación que nos tocó a todos, y en esa coyuntura la cooperación internacional ha jugado para Colombia un papel importante para superar algunas situaciones que la misma pandemia deja al descubierto, y ahí el trabajo de la cooperación canadiense fue importante. ¿Usted podría recordarnos justamente cuáles fueron esos campos en los que se centraron desde Canadá para ayudar a Colombia a superar esos efectos de la COVID-19? Sí, absolutamente. Y realmente ha sido un año tan difícil y lo hemos visto aquí en Colombia que realmente es un reto y sigue siendo un reto. Por supuesto, los elementos de salud eran primordiales al inicio. Entonces, llegamos justo al inicio en apoyo con la salud mental, apoyando la línea de atención telefónica y trabajando con la OPS, Organización Panamericana de Salud, con equipo de protección personal. Eran algunas donaciones y más recientemente en el campo de salud, también con otra donación a la OPS en términos de vacunación. También hicimos algo con la Universidad del Rosario para el testeo, para los exámenes de COVID. Pero sabemos que los impactos de la pandemia son más allá de solo el impacto en términos de salud, porque el impacto en la sociedad, en la economía, han sido tan fuerte. Entonces, hemos trabajado para la reactivación económica en el medio rural, trabajando con Finagro, igual en términos de los recursos a nivel nacional, trabajando con el BNP en términos de un tracking, de un seguimiento de los recursos a nivel nacional para responder a la pandemia. Y con nuestro sector importante de educación, trabajando con el Ministerio de Educación para apoyarles en la reapertura de los colegios, y también una inversión importante en educación a distancia con RTBC y otros socios para facilitar eso, ¿no? Porque con el cierre de los colegios era tan difícil para comunidades rurales más alejadas de las ciudades de acceder a servicios de educación. Entonces era difícil, y entonces con RTBC brindando un apoyo a distancia por radio, y también apoyando a los profesores y los colegios mismos en términos de su condición socioemocional, que ha sido tan difícil un año así. Entonces ha sido un trabajo en conjunto importante y es algo que va a seguir, ¿no? Estamos mirando todavía cuáles son las brechas, las necesidades, y en cuál medida Canadá podría ayudar a Colombia a colaborar en encontrar soluciones. Pues Martin de Groot, director encargado de la cooperación canadiense en Colombia, muchas gracias por haber aceptado ser parte de este espacio muy importante, todo lo que tenía que decir la cooperación canadiense, el trabajo que hacen, y claro que sí, será un trabajo que seguirá generando muchos frutos, especialmente para el desarrollo de Colombia, de las regiones, de los más necesitados. Gracias por hacer parte de este especial de los 10 años de APC Colombia.
Muchas gracias por el espacio y felicitaciones por los primeros 10 años y que sigan por lo menos 10 más. Así será, de la mano de ustedes, así será. Muchas gracias. Muchas gracias.